y es un placer saludar a esta hora al magistrado José Fernando Reyes, el presidente de la Corte Constitucional. Señor presidente, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio y buenos días para usted. Para usted también muy buenos días, Gustavo, y para todos sus colegas de la mesa, para los oyentes y en general para los colombianos que nos escuchan a esta hora, un buen día, un buen amanecer. Presidente, ¿cómo se sienten los magistrados de las altas cortes en medio de los momentos agitados que hemos vivido en los últimos días? ¿Cómo se sienten ustedes cuando sesionan, cuando trabajan, cuando llegan a su casa, hablan con su familia y hacen como una remembranza de todo lo que ha pasado en los últimos días? Pues sí, Gustavo, como dice usted en su introducción, pues son tiempos difíciles y quizá Colombia no ha dejado de padecer un solo día de su historia republicana de alguna clase de conflicto, pero la grandeza de este país y de su gente es que todos los días se levanta a batallar, a combatir, a trabajar, sin que eso sea una razón bastante insuficiente para dejar de insistir y de persistir. Los magistrados, digamos, somos personas comunes y corrientes, normales, con un oficio muy importante dentro de la democracia, que sin embargo, como todos los seres humanos, también recibimos esas pulsiones y no somos ajenos, pues digamos, a las cosas que suceden. Es decir, también nos dolemos simplemente porque la montaña de aquel lado se está quemando y eso nos sensibiliza, nos angustia. Y es decir, desde las cosas que como ciudadanos y como habitantes de este cosmos nos inquietan, pero también por supuesto tenemos nuestros padeceres particulares y la verdad lo de la semana pasada fue difícil y fue difícil porque a mí me parece bastante preocupante que muchos de los actores públicos de esta sociedad crean que porque ningún magistrado sufrió un rasguño, que porque ningún magistrado fue asesinado, que porque ninguna oficina interna fue destruida o incendiada, no pasó nada. Y la pregunta es esa, ¿de verdad estamos en ese grado de síntoma en esta sociedad que si no hay un muerto o no hay un litro de sangre derramada, entonces no ha pasado nada? O sea, aquí los conflictos se miden de acuerdo con el número de muertos, yo no creo. Y por delante pongo su muy bonita introducción a esta entrevista. Hay que mantener, garantizar y defender los derechos fundamentales. Lo que nos cohesiona como sociedad es la existencia de un cúmulo de derechos que nos hemos prometido en la Constitución y que como promesas que son los jueces tenemos el derecho, la obligación de amparar. Los ciudadanos además tenemos el derecho a reclamarlos y que podemos movilizarnos, claro que sí, que tenemos derecho a protestar, por supuesto que sí, que tenemos derecho a la libre expresión, claro que sí, ni más faltaba. Todas esas cosas creo que son lo que hacen fuerte y sólida esta democracia. Estamos celebrando hoy el Día de la Radio y estos días el Día del Periodista. Sin periodismo libre, sin radio, sin comunicación, con toda seguridad, la vida institucional pues sería muy difícil de estar enterado de cómo va en general de la vida social. Entonces, lo que pasó la semana pasada, cercar la Corte a golpe de protesta, pues digo, está bien. Lo que está mal es que se tratara de superar los valladares, de correr los obstáculos, porque Gustavo, cuando usted tumba la primera valla, usted ya no sabe qué va a pasar, ¿sí? Usted no sabe qué va a pasar. Cuando presidente, le puedo pedir, es que creo que usted tiene altavoz y se nos daña un poquito la calidad del sonido para que lo escuchen todos los colombianos. ¿Podría usted quitar el altavoz, presidente? Ya está quitado. Usted no sabe lo que va a pasar, después de que quita la primera valla. Después de que se va al piso la primera valla, de ahí para adelante, un conjunto de personas que están enfurecidas porque alguna decisión no les gusta, va a pasar o va a generar consecuencias que hoy no prevemos. Por eso vuelvo por donde empezaba en este momento, es decir, que no haya una gota de sangre o que no haya un magistrado asesinado no significa que no haya pasado nada y que eso simplemente haya sido un hecho anodino, insustancial, pasajero, en todo caso banal. Sí. Presidente, buenos días. Los inaceptables hechos que usted bien relata de la semana pasada y que son graves, nos indican además varios escenarios, no solamente aquellos que somos abogados y que respetamos la institucionalidad judicial, sino para todos los ciudadanos. Y lo hace, entre otras, más grave, y por eso apelo a su experiencia como funcionario judicial reconocido hasta llegar
por mérito a la cúpula judicial, que no solamente se hubiera tocado las puertas del Palacio de Justicia para generarle una afrenta a la Corte Suprema, sino a la Casa de la Justicia, porque ahí ciertamente operan, y hay que ilustrar, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Judicatura o la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Sí, Gustavo, el hecho es significativamente grande porque, como usted bien lo reseña, no es solamente, digamos, una presión indebida. Yo creo que esa es la expresión que podría caber a la Corte Suprema. Es decir, allí se bloqueó la libre movilización, la entrada y salida de todos los magistrados de esas corporaciones que estuvieran allí, de los empleados, de las señoras de servicios de las señoras y señores de servicios generales, de los conductores de los vehículos, del personal de seguridad, o sea, de la policía que está allí. Es decir, no es un hecho anodino. Usted sabe que cuando la gente está enfurecida y quiere protestar por algo, alguno de tantos revoltosos lanza, la bomba Molotov, y incendia uno de los vehículos, y eso después de ahí ya no tiene forma de ser vuelto atrás. Entonces, yo lo que quiero volver a insistir es que el hecho no es apenas una anécdota, sino que de verdad el que una gente enardecida quiera prorrumpir dentro del Palacio de Justicia para la democracia, para la independencia de los jueces, para la justicia toda, es una cosa muy grave. Yo escuchaba al general Salamanca describiendo que en verdad nunca hubo un riesgo, que en verdad no se tocó uno solo de los magistrados, que no es cierto, porque uno de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura sufrió agresiones verbales y se intentó atentar contra él. O sea que eso no es tan cierto, pero no creo que el mensaje de que no pasó nada sea un buen mensaje. Creo que sí pasó algo muy grave, sobre todo porque además se debía tomar una decisión muy importante para la vida institucional del país, que es la elección de la nueva fiscal general. Estamos hablando a esta hora con el señor presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes. Presidente, cuando uno escucha al presidente Petro bajándole un tono a lo que pasó, en el mismo sentido de lo que usted nos narraba con el general Salamanca, y diciendo que los magistrados era que se querían quedar un rato más y que querían trabajar más, uno no entiende si es una manera de bajarle el tono a la situación para tranquilidad de todos, o un desconocimiento enorme del presidente de lo que estaban viviendo ese día los magistrados de la Corte Suprema. Pues yo pues, respeto mucho al presidente, y además su forma de valorar los hechos también la respeto, y tengo que respetarla y valorarla, pues porque seguramente él tiene una percepción de lo que sucedió, y en esa medida pues el que se quiera minimizar el riesgo y el hecho mismo, pues puede estar dentro de su percepción, que yo respeto, digo. Pero al lado de eso, quiero hacer una manifestación que ayer hice en otros medios. Es esta, y es que los actores públicos, cuando discurrimos en nuestro accionar diario, tenemos una obligación, y es decir la verdad. Hay un librito alemán de un señor Peter Havele que llama Verdad y Estado Constitucional, y es un largo desarrollo de cómo la verdad hace parte de la columna vertebral de la existencia misma del Estado Constitucional. El decir con verdad, una verdad que a veces puede ser poliédrica, como de varias caras, es complejo, pero ciertamente la búsqueda por decir la verdad, del lenguaje para construir la verdad, de hecho, sobre eso se monta también la justicia transicional, es un imperativo. Luego yo creo que los autores públicos no podemos decir cosas contrarias a la verdad de manera deliberada. El presidente nos dice, los magistrados podían entrar y salir a placer. No, eso no es cierto, porque los que vimos todas las transmisiones que se pasaron por los telediarios y en general por los medios de comunicación,
televisión, vimos cosas muy distintas. Entonces yo creo que la llamada también es un poco a que aceptemos que hay hechos que deben reconstruirse, que deben valorarse y que hay que procurar, como siempre decimos, no reiterarlos. Es decir, esto salió mal. Y la llamada tiene que ser a que la gente se movilice siempre pacíficamente, pero de una manera que no incurra en violencia. Yo recuerdo cuando discutíamos lo del aborto en el 2022 que el Palacio y la Plaza de Bolívar estaban totalmente plenas de personas a favor y en contra de ese asunto, y sin embargo nunca oímos de que alguien se hubiera arañado siquiera con el otro, o que los magistrados no hubiéramos podido salir a almorzar. Entonces creo que sí es posible darle un mensaje a las Cortes de cómo quisiera la ciudadanía que se fallara un asunto que le es importante sin incurrir en estas conductas. Magistrado, el presidente ha dicho repetidamente que él respeta la separación de poderes. ¿En algún momento usted ha sentido que el presidente ha estado cerca de cruzar ese límite? Sí, yo creo que sí, y es bueno decirlo porque creo que el presidente hace su tarea con la mejor buena fe. Además tiene un programa que desarrollar y sacar adelante, y los colombianos en número de 11 millones de votos confiamos en su programa, y digamos, cuando la Corte se ocupó el año pasado de la emergencia que se declaró para La Guajira, y que al final la Corte encontró que el camino constitucional buscado por el señor presidente no era el correcto, y por lo tanto declaró inexequible el decreto que declaraba ese estado de emergencia y todos los de su desarrollo, algunos pues con matices, cuando la Corte expidió eso, pero también cuando se ocupó del tema de la no deducibilidad de las rentas, de la no deducibilidad de las regalías del impuesto a la renta de las compañías extractoras del crudo. En esa ocasión, que tampoco le gustó al presidente la decisión de la Corte, pues uno entiende desde el punto de vista humano que el presidente sienta frustraciones porque tiene unos propósitos, tiene un programa y tiene unas ilusiones, y como ser humano lo entiendo, pero uno lo que aspira es a que también entienda que el trabajo del juez es un trabajo absolutamente apegado a la Constitución, que la Corte no hace parte de ninguna oposición, la Corte no es un partido político, la Corte no tiene partido político, los magistrados trabajamos con base en la Constitución y a ella nos debemos, somos sus guardianes y somos los garantes de su integridad. Entonces, salir a decirnos que iba a recortar nuestros presupuestos y a recortar nuestros salarios, y digo los de la justicia, porque si el presidente de pronto dice, no, los presupuestos se van a afectar y las políticas públicas van a sufrir algún desmedro, pues uno dice, bueno, pues puede ser eso un efecto general. No, dijo el de la justicia, y el ministro Osuna salió a decir, efectivamente, haga recortes para la justicia. Entonces, salvo que definitivamente uno sea muy mal pensado, uno sí entiende que puede haber ahí un mensaje de retaliación, y yo creo que está muy mal que en una democracia los fallos se respondan de una manera como esa, cuando existen las proposiciones de nulidades, de modificaciones, el incidente de impacto fiscal que el propio gobierno propuso contra las sentencias que se ocupó de las no deducibilidad de las regalías. Luego entonces creo que esos son los caminos, y no propiamente los de decir que los sueldos de los magistrados no van a subir. No creo que eso esté bien. Presidente, ¿usted cree que esta presión o esta insistencia más bien del presidente Gustavo Petro de que se elija fiscal, este enfrentamiento constante con la fiscalía y lo que usted dice, estos cambios en el presupuesto o anuncios, han debilitado a la rama judicial? Concretamente, ¿el presidente ha debilitado a la rama judicial? Pues yo no sé cómo calificarlo, si decir que definitivamente estos debates, yo creo que lo que creo es que hacen mediocre el discurso público, y eso creo que sí puede decirse con toda claridad. Es decir, algunos discursos entre el señor fiscal y el señor presidente
mediocrizan la democracia, porque hay ciertas formas de tratarse y ciertas formas de referirse a los asuntos públicos que exigirían mejores razones, mejores argumentos, y quizá a veces inclusive mejores escenarios que los micrófonos y los tweets. En cualquier caso, digo, esa forma de plantear una relación con un ala de la justicia como la Fiscalía, y pues particularmente lo digo con los jueces, a partir de estas dos decisiones que he reseñado, pueden significar de alguna manera, pues no sé, una afectación, aunque no quisiera verlo, digo, es decir, quisiera verlo como un debate normal, que en una sociedad democrática organizada puede existir. Lo que pasa es que cuando todas estas cosas suceden y se pasan ciertas líneas, entonces se corre el riesgo de verdad quebrarle las espinas a algo que mantiene la democracia viva, o por lo menos digamos con menos dubitaciones, que es la independencia de los jueces. Yo he dicho siempre pues que sobre los hombros, que la democracia está sostenida en los hombros de la independencia del juez. El juez carga a cuestas con eso, y si la independencia del juez se resquebraja, se afecta, se le procura limitar, quebrar, entonces al final está en riesgo, está en peligro, y pues de ahí a que una sociedad periclite hay muy pocos pasos. Entonces yo creo que los mensajes a la sociedad son claros. Hay que defender la independencia de los jueces solo porque los jueces trabajan para mantener esta democracia, que a veces es raquítica, que es dificultosa, que no es lo que quisiéramos, pero es la que tenemos y la que procuramos construir todos los días. Y digo, para la que todos los días nos levantamos a trabajar y a tratar de construirla. El presidente de la República es una voz que estamos acostumbrados los colombianos a escuchar, y es una voz de la institucionalidad que merece enorme respeto. Pero es un gusto esta mañana abrir 6 AM escuchando otra voz de la institucionalidad que es muy valiosa, porque sin justicia no hay democracia, no existe el concepto de democracia sin justicia. Y qué placer escuchar al señor presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, a esta hora. Fraile, lo escucha el presidente de la Corte. Presidente, ¿se han sentido presionados porque el presidente Petro les echa encima a la gente, los culpa públicamente sus discursos de que no avancen sus reformas? Por ejemplo, lo que pasó con el tema de la emergencia en La Guajira, o cuando desde la oposición dicen, menos mal está la Corte, que es el tate quieto del gobierno Petro. Bueno, mire, esas cosas siempre aquejan un poco el alma, porque pudiera ser que un ambiente menos tenso y menos crispado facilitara un estado espiritual un poco más dispuesto a deliberar con libertad, pero los jueces nos tomamos en serio los derechos y sabemos que si en la calle hay agitación y hay movimiento y hay arengas, nos sentimos muy bien porque está viva la democracia y la gente puede participar y puede expresar sus ideas. O sea, a los magistrados no les tiene que molestar que haya movimientos sociales. Lo que pasa es que a veces cierta aspiración a la legitimación de las propuestas por la vía de la calle tiene el enorme problema de que a veces eso se desborda y como decíamos en algún medio también, seguramente que si en Noruega estas marchas se proponen, pues seguramente es posible, ¿no?, que haya alguien que se desmadre y que al final termine generando hechos que no quisiéramos. Pero es que en Colombia tenemos la propensión a tramitar violentamente todas nuestras discusiones, y aquí es muy raro. O sea, de 10 marchas, quizá en una no haya actos de violencia, daños contra las cosas, contra la infraestructura, contra la infraestructura de transporte. Es decir, es muy difícil. Entonces yo sí quisiera que reflexionáramos suficiente de si procurar legitimar a golpe de marcha que prorrumpe encima de las instituciones sea la mejor forma de lograr la adhesión por parte del Congreso, por ejemplo, por parte de las Cortes, a una visión que se tiene. El doctor Humberto de la Calle, a quien yo primero quiero mucho y respeto porque es una persona de mi tierra, porque además cuando entré yo a la facultad, allí trabajaba como secretario general de la facultad ya hace muchos años, porque lo he visto discutir la política, sobre todo con una palabra que yo quisiera usar para describir al doctor de la Calle, la sensatez. El doctor de la Calle
decía este fin de semana que un padre de familia que compra 1 kilo de pólvora en Navidad y la lleva a su casa, después no puede quejarse porque su hijo se quemó al accionar esa pólvora. Un poco es, si a veces se generan desmadres y hay hechos que tenemos que lamentar en términos de muertos, de daños, de heridos, la pregunta es si podríamos tener legitimidad para lamentarnos después de lo que todo esto causa. Eso es lo que quisiera decir. Hernando, lo escucha el señor presidente de la Corte Constitucional en este Día Mundial de la Radio, que es un honor y un placer tenerlo aquí con nosotros en estos micrófonos. Gracias, Gustavo, y coincidiendo con usted, además, porque el doctor José Fernando Reyes, fuera de sus conocidas calidades de jurista, es un hombre de un gran carácter. Y nos citaba en la introducción de esta entrevista un libro clásico, el de La Verdad y Estado Constitucional de Haberle, que también, presidente, tiene otro presupuesto fundamental, el de la garantía para que la función judicial cumpla esa tarea que, si se quiere, o por lo menos para nosotros los abogados, es la más relevante. Le preguntaría por eso, presidente, ¿ustedes se sienten hoy en día con garantías para ejercer tranquilamente la función de administración de justicia? Pues, Gustavo, hasta donde estamos nosotros, de verdad, no tenemos encima una cortapisa, algo que amenace caer sobre nosotros si hiciéramos tal o cual cosa. Simplemente vuelvo y hago reminiscencia de lo que dije hace unos instantes, y es que quisiéramos que la decepción que como ser humano entendemos de quien es destinatario de una sentencia, piense usted simplemente en la persona que es privada de un bien porque en un reivindicatorio se le dijo que no era suyo, o la persona que sea enviada a prisión, o el trabajador que no haya eco en el juez para que sus cesantías se le paguen porque no tenía derecho a ellas, etcétera. Pues que todos los que somos destinatarios de una sentencia pudiéramos aceptar buenamente que esa es la regla de juego de la democracia, y que hay unos recursos, o que si no hay recursos pues definitivamente perdimos, un poco en esa lógica del devenir diario de las sentencias de todos los jueces, desde el más humilde hasta el más encopetado, pues que se entienda que hay que respetar las decisiones de los jueces, porque esa es la promesa que nos hicimos los ciudadanos demócratas, y cuando eso no se da, es decir, cuando hay amenazas, cuando hay retaliaciones, cuando sentimos que van a tener consecuencias negativas sobre nuestro oficio, sobre nuestra función, sobre nuestra corporación, una decisión que hemos tomado, entonces es de verdad que hay en el interno del espíritu del juez una presión que no es debida, y quizá eso sí se puede haber sentido en el último tiempo, en el sentido de que frente a decisiones francamente inconstitucionales, tenemos muchas y van a seguir saliendo bastantes del plan de desarrollo, bastantes de la reforma tributaria. En esta semana nomás hay agendadas 4, dos de cada una, muchas que ya han salido. Hay algunos especialistas por ahí, Hernando, calculando cuánto cuestan los ingresos de la nación las sentencias tributarias de la Corte Constitucional de los últimos 6 meses. ¿Cuánto ha rebajado esos ingresos? Esto no es una cosa deliberada de la Corte, o sea, la Corte no hace esto para fastidiar a nadie, ni al presidente, ni mucho menos, absolutamente. Es que si nos tomamos en serio que la guarda de la integridad de la supremacía de la Constitución es la misión fundamental, que la Corte opera como un contrapeso entre el sistema de frenos y contrapesos, que la Corte tiene una misión de defender ese orden que nos propusimos en el 91, pues entonces eso tendrá que ser así, y lo que le corresponde a un responsable público que se ocupa de las finanzas del Estado es mirar entonces qué fuentes de financiación, si es que va a ser una ley de financiamiento, bueno, no es el caso para ahora, pero una nueva reforma tributaria, etcétera, para poder mirar cómo llenar los huecos fiscales que se producen con ocasión de las sentencias. Pero los jueces no podemos estar diciendo, no, es que esto va a desbalancear tal cosa, entonces esto que es inconstitucional prima facie, o sea, a primer golpe de vista,
protesta, hoy no lo vamos a declarar inconstitucional porque es que se va a generar tal daño fiscal. Yo creo que esas cuestiones, esa forma de reflexionar no es la de la Corte. A veces, modula sentencias, por ejemplo, cuando decimos esto va a generar un impacto grave y no sé qué, vamos a diferir los efectos porque hay que hacer esta corrección y entonces lo deben hacer en esta legislatura para que pueda regir. Digamos, hay modos también como esos, pero hay ocasiones en que definitivamente no. Entonces, sí hay, digamos, en el espíritu tranquilo, apacible, calmado, que tiene que tener un juez, una especie de tensión a propósito de estas formas de reaccionar frente a las sentencias. Magistrado. No sé si eso contesta a su pregunta, Hernando. Sí, señor. Magistrado, en el 2022, cuando en Estados Unidos la Corte Suprema anuló el derecho constitucional al aborto y eso cambió inmediatamente, pues la posibilidad de que las personas abortaran, hubo protestas en todo el país. En Los Ángeles, en San Francisco, en Phoenix. Me acuerdo que en Washington fueron arrestadas 2 personas porque se lanzaron contra la valla de la Corte Suprema y le tiraron pintura, además, a la Corte, y volvieron nada esa valla, y adentro estaban los magistrados que acababan de votar porque era el Supremo de Estados Unidos. Bueno, todo eso pasó en todo el país porque inmediatamente se acabó el derecho al aborto en 10 estados, inmediatamente, y 26 más tenían la posibilidad de retirarlo. Ese no es el precio de la democracia y ese no es el derecho constitucional de la gente. Vamos a salir a protestar, incluso si quieren tirar un balde de pintura frente a una valla de la Corte Suprema, finalmente hay autoridad y la autoridad los termina deteniendo. Así no se supone que tiene que ser la democracia, magistrado. Mira, desde el primer momento que tomamos esta conversación, que está muy placentera, lo defendía justamente eso, el derecho a protestar, el derecho a manifestarse, el derecho a la libre expresión, a la libre circulación de las ideas, a estar en desacuerdo con las sentencias de los jueces, de las cortes. Yo creo que eso es lo que hace una democracia vibrante, que la gente pueda deliberar y que pueda disentir. Y justamente que a las mujeres de los Estados Unidos les hayan quitado Roe versus Wade del 73 significó para ellas un paso atrás gigantesco en sus derechos civiles, y pues estarán de alguna manera tramitando esa discusión que se tiene. Pero mire usted, seguramente todas las vallas que allí había, no tenía en mi radar ese hecho que usted me describe, pero seguramente todas las vallas que allí había lo que hacían era separar, claro, al público que podía protestar y poner todos esos carteles y toda la forma de arengar, pero seguramente vieron como una agresión el lanzamiento de la pintura, y no hablemos del lanzamiento de otras cosas que también pudieron haberse lanzado. Entonces, el punto capital aquí es ninguna protesta se puede legitimar si hay violencia de por medio. Esto es un poco lo que también deslegitimó siempre el discurso de la guerrilla. La guerrilla tenía fines, digamos, de una mejor sociedad, de lograr una mejor forma de que las cosas públicas se distribuyeran, etcétera, etcétera. Es decir, como un fin benefactor, si se quiere decir. Pero cuando lanzó la primera bomba, cuando disparó cuando acudió a métodos terroristas, pues para no hablar de la lucha armada, cuando acudió a métodos terroristas como las bombas, las pipetas estas de gas y todo esto, entonces lo que dicen los teóricos pues de estos temas es que cuando se apela a la utilización de métodos terroristas, cualquier discurso, por bueno que sea, se deslegitima de raíz. Un poco para decir que cuando la violencia entra en el derecho a la expresión, la libertad de expresión se demacra y se convierte en otra cosa muy distinta, porque no puede haber un querer manifestar las ideas y hacer que ellas circulen por medios violentos. Y esto es lo que observamos la semana pasada. No puede ser. Es que vuelvo y repito, y perdónenme la reiteración, procurar saltar los valladales como vimos, procurar tirar al piso las vallas estas que separan a la gente de la calle de manera agresiva y violenta, es un hecho de por sí desdeñable, porque cuando cae la primera valla, el resto de las cosas ya no las sabemos. Eso es. Presidente, mire, yo quiero decirle lo siguiente. Usted tiene toda la razón y yo estoy de acuerdo con usted, pero más allá de yo estar de acuerdo con usted, esta Casa Radial está de acuerdo con usted. El Grupo Prisa está de acuerdo con usted. Nosotros tenemos una posición de defensa de la institucionalidad
y respeto de las ramas del poder público y de, por supuesto, todas las instituciones que florecen en este campo que debe ser fértil. Y por eso, como siempre hemos hecho en materia de manifestaciones, ahora en los días recientes con la de la Corte Suprema de Justicia, pero en las muchísimas que hemos vivido en la historia radial de Caracol, quiero decirle que la protesta termina cuando comienza la violencia. La protesta es válida y respetable antes de que empiece el terror y la destrucción. Y eso, presidente, fue lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia, y eso, se lo digo a nombre de esta cadena, es inadmisible, para que quienes nos escuchan entiendan que hay un libro, como decía al principio, que se llama Constitución, donde está el derecho a protestar, pero también el derecho de quienes no tienen por qué soportar violencia y presión de quienes salen a ejercer ese derecho de protesta. Presidente, qué gusto conversar con usted. Quiero mandarle a través de Caracol Radio a todos los miembros de la Corte Constitucional y, por supuesto, a todos los miembros de las altas cortes nuestro saludo, nuestro apoyo, nuestro respaldo como instituciones que son garantes de la democracia en este país, porque son un pilar de las libertades que hoy gozamos todos. Señor presidente de la Corte Constitucional, qué grato tenerlo con nosotros hoy en Caracol Radio. También muy grato para mí poder expresar estas ideas que creo son importantes, porque en una democracia abierta la posibilidad de decir las cosas con sinceridad y de frente, inclusive a veces si chocan, es muy importante porque eso es lo que nos construye también como seres humanos, poder escucharnos, deliberar y así tomar las decisiones que haya que tomar. Gracias por invitarme a su espacio radial, a usted y a don Orlando y a todos los de la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, muy amable.